lava no está eléctricamente cargado, como se dice, por lo que se mueve a los estudios. ¿Alguien me dice un pH básico? ¿Por qué tendré que recurrir a las mismas personas? ¿Ah? Neutro. Un pH básico es cuando tiene mayor concentración ¿De iones qué? de hidroxilo en agua. Los OH Sí, sí, tiene toda la razón. básicos. Así es, así es. Así es, muchachos. Sí, pues, miren, ya ven que tenemos que emplear estos términos, ¿no? pH básico es decir mayor de 7, así de simple. Y pH ácido, menor de 7, claro, que ¿quién da acidez? El líquido. En cambio, el básico está en los OH, ¿no? Y el neutro es 7 por eso. Entonces es importante esta parte de aquí. Por eso decimos que cuando la planta está estresada, cuando está estresada, el pH es básico, mientras que en la que no está estresada, el pH es ácido. ¿Sí? Aquí tenemos ácido y básico. Entonces, en un ambiente, pues, que sea ácido, el agua se protona y es captado por las células del basófilo, por lo que no pueden transportarse hasta hasta los estomas, que tienen que cerrarlo, en condiciones de no estrés. Lo hace en condiciones de estrés, ¿cierto? ¿Para qué? Para cerrar esos estomas y no permitir que el agua salga para protegerlo. El lava favorece el desarrollo y controla la latencia de la semilla, promueve la senescencia, lo voy a escribir mejor. Entonces, acá tenemos, dije lo siguiente, que el ácido abscísico favorece y controla la latencia de quién será, de la semilla. Y, ¿qué más? ¿Qué más hemos dicho? Promueve la senescencia de las hojas. No debe ser con B, con V, ¿no? A ver, vamos a ver. Senescencia de las hojas. Entonces, miren esas funciones que tiene el lava, ¿no? Y también pues hay otra función que viene a ser que promueve la defensa, diríamos. Defensa. ¿Defensa contra quién, diríamos? ¿Cómo puedo explicar? Ya. No. La defensa. Contra, sería contra. Ahí básicamente, entonces decíamos que el ácido abscísico pues favorece el desarrollo y
desarrollo y controla la latencia de las semillas. ¿Qué viene a ser la latencia? Viene a ser pues un estado en que la semilla no germina, a pesar de que tiene las condiciones necesarias para poder germinar. Entonces ahí se va a aplicar entonces el ácido abscísico. También el ácido abscísico promueve la senescencia de la semilla. Entonces, ¿qué viene a ser la senescencia? La senescencia viene a ser la muerte es una serie de acciones, pero que finalmente conducen a la muerte de las hojas. Y además nos indica que promueve la defensa contra algo muy importante. Las plantas siempre son atacadas por microorganismos patógenos. Patógenos significa que va a causar enfermedades a las plantas y entonces le va a servir como una defensa contra estos microorganismos que le van a atacar a la planta. Además se relaciona con la generación de pigmentos, de lo que está involucrado en la manifestación de color en los distintos órganos, como incide directamente en la síntesis de la antocianina. El haba en la actualidad es cada vez más utilizado en viticultura para incrementar la coloración de la uva y adelantar la cosecha. Se piensa que el regulador puede ser útil en variedades de uva de mesa, tales como la Crimus, la que en algunas zonas tiene dificultad para la uva. Entonces a través de esto ya lo vamos a hacer más atractiva, punto que en este caso la uva se está produciendo. Ingeniero, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Dígame. Ingeniero, buen día. Una consulta, pero también incluso se puede adelantar por sí solo sin echar algún remedio o algo. Las frutas. Mire, así es. No necesariamente, eso lo dijimos al inicio. Es manejo del cultivo. La persona que conduce el cultivo tiene ya muchísima experiencia y sabe en qué momento puede hacer esta operación. No solamente e involucra muchas actividades. Dentro de esto, por ejemplo, básicos es el riego. Entonces, con el riego, el agoste, ellos pueden adelantar, pueden retrasar, sí, pero hay que tener mucha experiencia para hacer lo que usted indica. ¿De acuerdo? Así se hace. La carga también, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, oiga, la fruta está muy, en este momento está muy barato. No, yo lo aguanto, dicen. Hay que aguantarlo para que salga después, pero también tiene un límite, ¿no? No es indefinidamente este proceso. Y entonces de esa manera el agricultor maneja, no necesariamente con y como ven, tiene ventajas, ¿no? Utilizarlo, solamente hay que saberlo utilizar y aplicarlo en el momento oportuno, en el momento adecuado, a la dosis recomendada. Vamos a lograr pues, una coloración atractiva en el mercado. Bien. Creo que es el último. Creo que la gran mayoría conoce los efectos del etileno, ¿sí o no? Todos, ¿no? Es el más común. El más común que se da. El etileno pues deriva de un aminoácido que se conoce como el nombre de metionina. Y es una de las moléculas orgánicas más simples, ya que consta de su estructura,
ahí lo tienen en la imagen. El etileno se conoce como la hormona de la maduración por excelencia, ¿sí? Pero también de la abscisión, de la abscisión. Entonces, más conocido por su efecto de maduración, más conocido. El efecto hormonal del etileno se descubrió por azar. En los tiempos en que se utilizaba el acetileno en el alumbrado público, esto ocurrió más o menos a principios del siglo XX, se observó que los árboles cercanos a los faroles presentaban malformaciones. Pronto entonces se descubrió que era el etileno, que es un gas de bajo peso molecular. Pero hace más de 2000 años los chinos estimulaban la maduración de peras encerrándolas en recintos en que quemaban incienso, liberando etileno. ¿Sí? Es otra forma de poder esto lo anteriormente. Pues básicamente nos indica pues que es de la maduración. A diferencia de otras hormonas como las auxinas y las citocinas, el etileno se produce en el mismo sitio u órgano en que actúa el producto. Sin embargo, el etileno se transporta libremente en la planta a través del floema, ¿no? Y difunde muy fácilmente el agua, por lo que no presenta grandes dificultades para su absorción. Entre los principales efectos del etileno en las plantas está que induce la senescencia foliar, incidiendo en el coloramiento naranja o amarillo de las hojas a través de pigmentos como por ejemplo los carotenos y también las xantófilas, ¿no? Que vienen a ser los carotenoides. Induce la expansión celular al igual que las auxinas. Estimula el rompimiento de la dormancia de yemas. No sé si estimula la senescencia foliar, la dormancia de las yemas o la latencia de las semillas. Estimula también el rompimiento, dijo, el crecimiento y la diferenciación de los brotes. La diferenciación de los brotes. E inhibe el crecimiento de las raíces. Así que lo fundamental, la senescencia, como ustedes observan, una hojita verde, y luego va envejeciendo, ¿no? La dormancia de las yemas. ¿Qué significa la dormancia? Que las yemas pues están, no brotan, ¿no? Están ahí aletargadas. La latencia de las semillas que no germina, a pesar de que tiene condiciones ambientales. Y la diferenciación de los brotes. Diferenciación de brotes puede ser, pues, qué clase de brote vamos a tener en esta planta. Muchos de los efectos relacionados de las auxinas con el etileno corresponden a interacciones. Además, el etileno tiene pues una interacción importante con las citocininas, fundamentalmente acelerando la degradación de pigmentos de la clorofila. El etileno es un factor muy importante después de la cosecha, es decir, para regular la carga en diversos frutos.
porque en este nogal, las flores femeninas del nogal, por exceso de polen. En la actualidad, el fenómeno se controla mediante inhibidores de etileno que regulan la carga para evitar la caída de las flores. Bien, entonces ya tenemos hasta acá, hemos estudiado lo que es el etileno. Vamos a estudiar lo que nos corresponde en este momento a lo que es las citocininas, o también se conoce con nombre de citoquininas, citocininas o citoquininas, que son las hormonas de la división celular. Miren. Estas son, cuando hablamos de citoquininas o citocininas, no estamos hablando de una planta que tenemos que introducirle algo antinatural, puesto que estas hormonas se producen de forma automática, particularmente en zonas concretas donde se quiere se produzca un efecto fisiológico particular. Dichas citocininas no podemos encontrarlas de forma artificial. Su extracción es sencilla, simplemente hay que buscar dicha hormona en zonas donde se está produciendo la división celular, como por ejemplo las semillas, los frutos, las raíces, etc. La historia de las citocininas es relativamente reciente, pues las principales investigaciones se hicieron a partir de 1950, teniendo como precursor al investigador Miller y Scott. Descubrieron que determinados extractos vegetales eran potentes activadores de la división celular. Al preguntarse por este hecho, lo que hicieron fue tirar de la bioquímica y laboratorio y aislar dicho componente, la citoquinina. Según qué plantas podemos encontrar citocininas diferentes. La primera de ellas es la zeatina, como ustedes deducirán, zeatina se extrajo del cultivo de maíz. Una de las hormonas vegetales de esta naturaleza más activas, aunque actualmente ya se han obtenido diferentes hormonas de diferentes plantas, ¿no? Las citocininas son conocidas como las hormonas de la división celular. Es lo más importante. La historia comienza antes, pero el investigador Ledam en 1963 aisló la primera citocinina natural desde granos de maíz, la zeatina, como les dije anteriormente, la que deriva de compuestos nitrogenados, fundamentalmente nucleótidos. Las citocininas se sintetizan en particular en las puntas de nuestra unidad, de nuestra unidad didáctica, ¿no? Entonces, las citocininas, una vez más, para reforzar este concepto, decimos que son las hormonas de la división celular y que se producen, se sintetizan pues en las puntas de las raíces y de allí se transfieren al follaje. Entre los principales efectos fisiológicos de las citocininas está que inducen a la división celular. Ahí lo
¿no? De una célula vamos a obtener varias células. ¿Qué más? Inducen la formación de órganos en cultivos de trigo, a la formación de órganos. Activan el crecimiento de yemas laterales. Retardan la senescencia en las hojas. Estimulan la movilización de nutrientes y la pérdida de agua por transpiración. Y además fomentan el rompimiento de la dormancia, que es muy importante, ¿no? ¿Qué viene a ser la dormancia? Hemos dicho, cuando la semilla está pues inactiva, tiene todas las condiciones para germinar, pero no lo hace. Entonces, aplicar citocinina para romper esa dormancia. Estimular también la división celular, como lo hacen las auxinas, ¿no? Intervenir en el desarrollo y tamaño del fruto. Inducción también de partenocarpia, o sea, la formación de frutos sin fecundación previa. Sus efectos pues están muy relacionados con las auxinas. De hecho, dependiendo de la concentración que haya de una u otra hormona en las células, producirá pues un efecto u otro, ¿no? Dependiendo de la cantidad en que se encuentre esta mezcla de las dos hormonas. Como por ejemplo, concentración de citocininas y auxinas por igual van a formar callos, una gran diferenciación de células sin diferenciación. La concentración mayor de citocininas frente a las auxinas también me va a promover la formación de callos. Y la concentración mayor de auxinas frente a las citocininas promueve la elongación de las raíces. Pues es importante que se conozca esto para poder aplicar en las plantas. ¿Qué más podemos decir de esto? Bien. Todavía no hablamos de las giberelinas. Hay algunos factores que influyen en la producción de las giberelinas, como por ejemplo, tenemos la temperatura. La temperatura. Cuanta más baja es la temperatura ambiental, mayor movimiento hay de citocininas desde la raíz hasta la parte superior. Hay que tener en cuenta que este movimiento se realiza a través de esta estructura que lo conocemos con el nombre de xilema, ¿no? La dormancia. Cuando ya sale de la dormancia, o sea, cuando las plantas ya detienen su crecimiento e invernan, la producción y síntesis de citocininas se acelera, estimulando la salida de brotes, división celular, etc. Es decir, todo lo que antes hemos comentado favorece el crecimiento vegetal. Algunos elementos químicos, como el nitrato de potasio, cuando lo aplicamos vía riego, o sea, fertilización, estimula la producción de citocininas que posteriormente se desplazan a las hojas y los frutos. El elemento fósforo, el abonado
fosfórico es muy interesante, pues su carencia o falta de aplicación reduce la síntesis de esta hormona vegetal por parte de la planta. Las situaciones de estrés ambiental o biótico, cuando la planta entra en una situación de estrés, ya sea por efectos climáticos adversos, como puede ser viento fuerte, puede ser las heladas, el exceso de calor, la sequía, pH, salinidad, etcétera, etcétera, o bióticos, como por ejemplo el ataque de patógenos, la protección de citocinas se obtiene y con ello parte de su nueva producción de órganos y tallos. Por eso es muy interesante evitar, en la medida que podamos, todas estas situaciones que ocasionan estrés en la planta y reducen la producción de manera significativa. Las citocininas de origen natural derivan pues de las purinas y las de origen sintético derivan de la definulurea. Voy a escribir acá. Para que me entiendan. Estas es las de origen sintético, ¿no? O sea, producido en el laboratorio. Diremos pues, que hoy los compuestos sintéticos con actividad citocinínica son ampliamente usados en la agricultura. Por ejemplo, hay un producto que se conoce con el nombre de este producto se conoce con el nombre de CEPU. Entonces este se utiliza en vid para aumentar el tamaño de las bayas, o sea, del fruto, a través de la división celular, a diferencia de la giberelina o auxina, que inciden en el volumen celular. También se usa en la vid para regular la síntesis de estos pigmentos que le dan color, que se llama antocianos. Por ejemplo, retardando la degradación de clorofila y la síntesis de antocianos y, por tanto, retardando la madurez. Otro compuesto con actividad citocinínica ampliamente usado en otros países, no en el nuestro, pero ya como herbicida, es el tidiazurón. Este ya utilizado como un herbicida, porque recuerden que las hormonas en gran concentración ya se comportan como herbicidas. Bien, creo que muchachos ahí nos quedamos. En nuestra próxima clase ya veremos lo que viene a ser las giberelinas. Si no hay ningún comentario, entonces voy a pasar a llamar lista. ¿Qué fecha estamos hoy día? 18, ¿no?